Esa sensación de irritación a nivel de nariz, de garganta, que le provoca tal vez ciertos, el viento, cambios de estaciones como el que venimos ahora, incluso ciertas sustancias ahora que utilizamos muchos desinfectantes, esos olores también provocan esa irritación. Pero ¿cómo podemos tratarlos? Hoy nos acompaña el doctor Roy Acosta, que es otorrinolaringólogo, y nos habla justamente de este padecimiento que es bastante frecuente. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica. Mucho gusto. Doctor, ¿qué es lo que alivia esa irritación cuando ingresa ya sea a nivel de nariz, a nivel de garganta, que es una sensación muy incómoda? Sí, es una molestia que es bastante general y en las últimas épocas la hemos visto un poco más frecuente. Recordemos que la nariz es una estructura que va a servir de entrada o de receptor para un montón de sustancias que van a andar ahí diluidas en el aire. Entonces, esas sustancias van a entrar, van a interactuar con nuestra piel, con nuestra mucosa, y van a hacer que esa mucosa o se irrite o se ponga a producir mucho moco y genera picazón y descarga toda la reacción inmunológica asociada a un proceso alérgico. ¿Qué tipo de sustancias son, doctor? Esas que andan en el aire que nos activan esa irritación. Eso es del cotidiano de cada persona, sustancias como polvo, como pelo de animales. Por ejemplo, si vamos a buscar alguna cosa, una gaveta donde está todo guardado, eso, donde le movemos cosas que han estado ahí con polvo acumulado por varios meses, semanas, nos van a hacer reaccionar, va a hacer que nuestra mucosa respiratoria, que empieza en la nariz, se mantiene hacia detrás de la nariz, en la faringe y un poco más abajo, y luego la mucosa respiratoria inferior va a reaccionar y va a hacer que se nos inflame, dependiendo de si la sustancia es irritante o no irritante para nosotros. Ahora, y eso es personalizado, eso es para cada uno. De repente lo que para mí puede ser molesto, para usted puede ser totalmente inocuo, que no le moleste nada, exactamente. Ahora, doctor, si me activa esa irritación, ¿qué es lo que va a sentir la persona? Que cuando comenzamos con inflamación, la respuesta natural es una respuesta inflamatoria, entonces lo que vamos a comenzar es a tener síntomas propios del funcionamiento de la nariz. Nuestra nariz es una estructura que está cubierta por dentro con una piel que le decimos mucosa, que es una piel húmeda, entonces nos va a comenzar a generar mucha producción de moco. Aumenta lo que llamamos nosotros como médicos la rinorrea. En términos, digamos, populares, moquera, ¿verdad? O estornudadera, o mucha picazón, ese picor, ese prurito que vamos a comenzar a tener, y esa necesidad de rascarnos, que incluso podría afectar a los ojos, podría afectar a los senos paranasales, puede afectar incluso los oídos y la garganta, porque hay una comunicación entre las diferentes estructuras en la cabeza. Todo está conectado, ¿verdad, ahí, doctor? Es una conexión funcional realmente, y también algunas otras son conexiones anatómicas. Ahora, doctor, hay gente que es como el clima, que si está frío o que pasa de frío a caliente, que eso le genera esa irritación. Esas molestias también pueden darse, por ejemplo, cuando estamos en épocas de transición de climas. En lugares donde hay estaciones más definidas, como las partes más extremas del planeta, como los polos, eso a veces se ve un poco más. En los trópicos o en la zona intermedia se ve un poco menos frecuente, pero sí se marcan las estaciones de verano y de invierno o de lluvia. La estación lluviosa versus la estación seca, y comienza a generarnos muchas molestias en las etapas de transición, porque tenemos que comenzar a hacer una adaptación a los nuevos climas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la densidad de humedad que vamos a tener en octubre versus la que vamos a tener en enero. Y no es lo mismo tampoco la temperatura que manejamos en verano versus la que manejamos en invierno. Los vientitos de diciembre que ya están a la vuelta de la esquina, ese viento de diciembre, ¿verdad? Alicio, con el famoso olor a tamales que siempre tenemos el olor a tamales sí es bienvenido, doctor. Sí, claro. Ahora, pasamos mucho tiempo desinfectando, limpiando. ¿Estas sustancias también pueden provocar ese tipo de irritación? Sí, esa es una observación muy importante, Verónica. Este año hemos visto un cambio importante en la forma de presentarse las molestias a nivel de la vía respiratoria. Le cuento, para esta época, regularmente, en invierno, nuestra consulta es una consulta que tiene muchas personas con infecciones de garganta, con trastornos virales, con amigdalitis, con procesos que ocupan antibióticos. Este año no es así. Este año eso ha cambiado, ¿de verdad? Porque hemos cambiado nuestra forma de vivir, porque estamos aislados, estamos cuidándonos un poco más. Eso nos ha generado que haya menos contagio en las escuelas, por ejemplo, no estamos yendo a clases, mucha gente no está trabajando en los centros de trabajo, sino que lo hace a distancia. Entonces nos ha cambiado un poco la forma de padecer.
pero sí tenemos mucho problema a nivel nasal y a nivel faríngeo y a nivel de senos paranasales por el uso de las mascarillas. Ah, la mascarilla afecta también, Y doctor. también por el uso de los desinfectantes, porque todas estas sustancias que tenemos marcadas aquí, los desinfectantes, los productos antivirales, el alcohol, el estar sacudiendo, el estar haciendo un poco más de limpieza más seguido, genera una expansión a nivel del ambiente, se disuelven las sustancias y todo eso lo vamos a respirar. Entonces todo eso entra a la vía respiratoria y va a generar inflamación. Y hace que todo este tejido que está acá reaccione. Se Que incluso irrita. podemos tener reacciones en la parte superior o reacciones en la parte inferior también. Ahora, doctor, usted decía, nos exponemos menos, estamos más guardaditos, pero también hay un nivel más alto de estrés, estamos más ansiosos, Correcto. más preocupados. Eso Correcto. también puede sumar a que ¿verdad? Que este episodio vaya a complicarse. Recordemos que las cosas que afectan a nuestro funcionamiento son cosas que pueden ser extrínsecas, que es lo que nos rodea ambientalmente, Fuera. y también las cosas intrínsecas, que es lo que producimos nosotros. Entonces, una situación de estrés, o a veces no tanto estrés, sino un cambio en los hábitos de dieta, por ejemplo, el estar comiendo un poco más irritantes, el estar con un mayor acceso a la refri, cuando estamos en la casa, Pasamos ahí más pasamos tiempo. un poco más cercanos a algunos alimentos, eso podría generar trastornos digestivos que hacen reflujo y eso también nos genera irritación e inflamación, que es una de las causas importantes que hay que tomar en cuenta cuando una persona está con problemas a nivel de la vía aerodigestiva superior. Doctor, mucha gente busca cómo aliviarse y los sprays nasales son una alternativa. ¿Qué tan recomendados son? Correcto, o sea, los sprays nasales, tanto los que son para desinflamar como los que son para quitar alergia, nos van a ayudar porque van a, como decir así, atajar la respuesta inflamatoria inicial y nos van a ayudar a controlar un poco la reacción inflamatoria que tenemos en la piel, específicamente en los cornetes, en la nariz, en la mucosa, y eso por supuesto que nos va a ayudar a controlar nuestra nariz. Lo que pasa es que son tratamientos que inicialmente requieren varias semanas y después vamos a ocupar mantenimiento, ¿verdad? Entonces el spray es, apenas siento yo como esa molestia, doctor. Es que eso como depende para mucho atajar un poco o cómo sería el Depende uso. mucho de cada paciente, porque como te decía hace un momento, el uso de las mascarillas ha aumentado los riesgos y las molestias a nivel de la vía aerodigestiva superior. De repente, una de las causas que también ha afectado ese funcionamiento es que con las mascarillas tomamos menos agua, porque tenemos que hacer todo el protocolo de quitárnosla, de ponerla por ahí, de manejar la mascarilla. Entonces ya el acceso a tomar agua, aunque estemos en la casa, no es tan simple, no es tan fácil, porque eso es de práctica, eso es habituación y de repente eso va costando un poco. Entonces todas esas cosas que van a generar molestias nos van a irritar la piel de la nariz por dentro. Entonces los esteroides ayudan, los sprays ayudan, los tratamientos antialérgicos ayudan, la prevención ambiental ayuda, ¿verdad? Todo eso son cosas que hay que tomar en cuenta. Con el uso de la mascarilla, doctor, es obligatoria y la utilizamos mucho. Usted dice que afecta. ¿Cómo podríamos de alguna manera disminuir la afectación? Es que el asunto es que la mascarilla tenemos que cambiarla más seguido. Ok, eso No sería podemos entonces. dejar de usar la mascarilla, eso es una necesidad, más que una obligación, es una necesidad para protegernos a nosotros y proteger a la gente que nos rodea. Pero sí, el manejo que le damos a la mascarilla, la periodicidad con la que tenemos que cambiarla debe ser un poco más seguida, ¿verdad? Porque la mascarilla se satura de saliva, eso se humedece, eso hace que puedan crecer bacterias en la mascarilla también. Entonces tenemos que darle el tratamiento correcto a este dispositivo para que realmente nos proteja y no nos inflame. Perfecto. Doctor Roy Acosta, como siempre, un gusto tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias Con por sus muchísimo gusto, recomendaciones. para servirle. Muy amable.